Porque precisamente cuando uno sabe la voluntad de Dios, quiere decir lo que Él quiere que hagamos, es como que Dios nos va mandando las instrucciones y la receta de lo que tenemos que hacer para que todo salga bien, para que vivamos plenamente, para que podamos dar gloria a su nombre, para que la unción fluya sobre nosotros, podamos tener plenitud, ser felices, bendiciones y ser de bendición a mucha gente. Y estar en el centro de la voluntad de Dios es maravilloso porque estás haciendo allí justo en el lugar donde Dios te pone. Entonces tenés esa bendición de saber que todo va a resultar como Dios quiere. Y cuando es así, obviamente, nos va a ir bien. Yo pregunto, ¿cuántas veces uno tiene que atender personas que dicen, bueno, estoy arrepentido de lo que hice, la verdad no hubiera viajado, no hubiera ido, no me hubiera casado, no me hubiera puesto de novio con esta persona o de novia, no hubiera hecho esta situación, esta sociedad? La verdad que esto no es para enfermarse ni atormentarse, porque también aprendemos de las equivocaciones y en la vida también hay cosas que suceden, como el fenómeno esto de saber, de llegar a las cosas mejores en base a los errores. Obviamente que es así, pero ¿por qué no aprendemos a escuchar la voz de Dios? Pero no como una cuestión enfermiza de tener una enfermedad ya en nuestra cabeza y tener un delirio místico donde Dios le habla y hay una serie de detalles que más o menos conocemos, y obviamente los profesionales que conocen esto saben un montón de esto y podrían enseñar y ayudar, obviamente. Pero también nosotros, los que somos servidores del Señor, que atendemos tanta gente y que compartimos tantas experiencias, sabemos. Entonces, cuando uno clama a Dios, cuando uno se deja enseñar por Dios, por eso dice, enséñame. ¿Y qué es esto? Que le pidamos que nos enseñe. Tenemos que aprender y entender y practicar el hecho de que debemos ser enseñables. Debemos ser enseñables. Y esto habla de nosotros de una humildad. Por lo general nos cuesta a todos los seres humanos, obviamente, que nos vengan a enseñar. Pero con Dios no deberíamos tener problemas, porque ¿qué podríamos decir a Dios? Si Él es el más grande, es lo más supremo, lo más alto, el que tiene más años, si lo puedo decir así, conoce todo, formó todo, creó de la nada todo. Entonces, seguramente Dios tiene que ver con nosotros. Sin embargo, en esta época, curiosamente lo intentan sacar de todos lados a Dios. Casi es pecado hablar de Dios. Si vos decís que orás, ya no estás en la onda, porque ¿quién ora? Solamente los arcaicos, la gente que tiene un pensamiento retrógrado, esos son los que oran, los que hablan de Dios, los que tienen Biblia. Y bueno, yo por lo general estoy usando la Biblia acá porque cuando hacía las otras predicaciones y las grabaciones las hago en otro lugar y tengo un monitor ahí. En este momento no lo tengo acá porque estoy grabando desde casa. Pero aún así, obviamente a mí no me molesta estar con una Biblia si yo creo en ella y la predico y la memorizo y la puedo recitar, no completa, pero algunos pasajes. Pero más allá, tenemos que tener esa humildad de aprender, de decir, Señor, yo quiero ser enseñado. Y allí comienza el primer paso. Ahora, ¿por qué? Y porque no conocemos todo. ¿Qué hombre conoce todo? Aunque busquemos al hombre más sabio de la tierra, que seguramente podríamos aprender un montón, y de hecho siempre hemos tenido buenos maestros, y los que no eran buenos, bueno, lo dejás hasta ahí nomás, pero hay gente que ha sido nuestros referentes, hay escritores, hay gente que ha marcado y que nos ha enseñado, y uno aprende. Pero aún así, juntáramos a los más sabios del mundo, de toda la historia, nos llegarían, qué sé yo, un mínimo porcentaje de lo que Dios es, de la sabiduría de Dios, porque el Señor es sabiduría. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, habla del Dios sabio y habla de que podemos pedir sabiduría a Dios y Él la va a dar abundantemente. Ahora, cuando buscamos y dice, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame.
hacer tu voluntad. Bien, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Dios nos enseñó a orar para pedir por la voluntad. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Sencillamente es lo que está en el corazón de Dios o ya diseñado, ya marcado para que hagamos, pero también en cosas prácticas de la vida que a veces parecen no ser tan profundas, pero podemos pedir a Dios. Siempre digo esto, yo no puedo estar parado en la esquina esperando un colectivo y decirle, Señor, te pido que me guíes qué colectivo tomo, pero a cuál debo subir. No, porque seguramente tenés una línea. Bueno, en nuestros lugares no tenemos tantos problemas, pero cuando vivís en ciudades grandes como alguna vez viví, vos tenés muchísimas líneas, muchos números, entonces ya sabés cuáles pueden ayudarte o los que te pueden dejar cerca, como el que te queda justo donde vos vivís. Entonces ya tenés un numerito. Bueno, le vas a estar diciendo qué número, si ya lo conocés. Pero aún así, yo creo que hasta en eso podemos ser guiados. Tengo tantos testimonios de gente que Dios le dijo que no viajara y en ese avión o en ese colectivo y después tuvieron un accidente y fueron salvados. ¿Por qué? Porque Dios les avisó que no fueran, que no lo tomaran. Ahora, esto no lo voy a poner al extremo, a todo el mundo le va a pasar y andamos locos, ¿qué hago? ¿Tengo que pedir la voluntad para viajar o no? Bueno, pero yo te digo que sí. O por lo menos decirle, Señor, las cosas se están dando de esta manera, acompáñame en el viaje y te tomas de alguna promesa de la palabra de Dios que dice que Él bendice tu entrada como la salida a la ciudad cuando viajamos. Por supuesto que sí, pero hablo de cosas también profundas, donde debemos saber con quién nos casamos, con qué relaciones, orar por si vas a hacer un negocio, una sociedad. Obviamente, el negocio puede fluctuar bien o mal, ya sabemos cómo es, porque no es solo querer saber la voluntad, también la voluntad se afirma. ¿Cómo? A ver, si Dios, ayúdame en este trabajo, y Dios te dice, sí, vamos, está bien, te lo estoy dando, bien, pero después tengo que trabajar yo para que funcione. No es mágico, me lo das y yo no laburo y igual todo anda bien. No, no es así. Entonces, pero la directiva, la voluntad de Dios de buscarla y que nos enseñe a hacerla. ¿Por qué? Porque no basta solo con oír la voluntad de Dios. Este libro se predica en todas partes del mundo. Mucha gente sabe versículos, los recita, los puede recitar, los puede... ¿Qué te puedo decir? Los tienen anotados, pero no sirve solo eso, no sirve. No solo oír, incluso llegaría a decir, entendiendo la voluntad de Dios, sino más bien es llevarla a la práctica, querer hacer. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a practicarla, a hacerla. Y obviamente es voluntario de mi parte. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo tengo el querer acá en mi corazón. Es bueno también, maravilloso, como dice su palabra, y esto también es importante en la voluntad de Dios. Dice el querer como el hacer. Por su buena voluntad, Dios pone esto, ¿vio? Entonces a veces uno está sintiendo, está queriendo, y eso es una bendición, pero aquí también habla del hecho de que yo quiero hacer la voluntad. ¿Por qué la quiero hacer? Porque lo conozco a Dios, porque tengo una unción, una gracia, porque sé que me conviene, porque sus caminos son rectos, y porque la opinión de los hombres, si bien es válida, hay caminos que no son buenos en el caminar del hombre. Por eso existe la maldad. No es problema de Dios, es problema de nosotros. Si Dios rigiera a la tierra y nos tratara como unos robots, entonces que cada uno esté obligado y Él no permitiera que nadie haga no su voluntad, o sea, solo la voluntad de Dios, y esto sería perfecto, pero no es así, porque Dios nos dejó libres. ¿Para qué? Para que podamos decidir entre el bien y el mal, entre esto y aquello. Por eso buscamos la voluntad de Dios. Pero no basta con oír, no basta ir a la iglesia y escuchar,
No basta con entender incluso pasajes. Hay gente que sabe la voluntad de Dios y no quiere hacerla, sencillamente. Y cuando vos le hablas, sobre todo si sos familia, te van a saltar mal, te van a encarar. Por eso que a veces no hay que afectar a esta gente. En algún momento hay que decir lo que uno cree, pero si la persona ya sabe, lo único que hay que hacer es orar y ser luz, y que la gloria de Dios vaya fluyendo, reprendiendo las fuerzas de maldad que vinieron a molestar y a traer esas tinieblas para que en algún momento cambie, porque realmente para hacer su voluntad hay que querer, porque hay que hacerla. Entonces no basta solo con oír, con entenderla, hay que hacerla. Es curioso, yo recuerdo siempre y siempre lo cuento porque para mí es lo más curioso. Teníamos un conocido cuando recién me convertí en la congregación allí, y había una persona que era adicta al alcohol y otras cosas más. Sin embargo, cuando estaba en su bajón, en sus momentos depresivos, él le predicaba a todo el mundo. Y mucha gente conoció al Señor por lo que él le predicaba, por lo que él le enseñaba de la Escritura. Increíble. Aconsejaba ir a la iglesia, pero él no lo quería hacer. Y de hecho no lo quiso hacer en un comienzo, y bueno, y después fue atrapado por todo esto, que es una adicción que lo terminó de fulminar, ¿no? Y llegar a esa condición. Bueno, el caso es mucho más largo, no me quiero meter allí, pero siempre Dios da victoria, y siempre el hombre, cuando tiene una palabra, hay una posibilidad, como en aquel túnel o en aquella caverna que uno puede estar de oscuridad, donde hay una esperanza, porque hay un pequeño rayo de luz. Quiere decir que en algún lado está la salida. Y siempre es así. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que aprender. No es solo lo que yo quiero. Ahora dice, tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad, la de Él, no la mía, no la suya. Y es que es difícil a veces. ¿Saben por qué? Porque parece que nosotros todos venimos seguramente por el pecado original, donde uno también está expuesto al pecado, a las tentaciones. Somos egoístas, egocéntricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de esto, hablo de todo el género humano, ¿no? Es que sencillamente uno tiene eso ahí en el primer lugar. Es hacer nuestra voluntad. Desde pequeñito ya, siendo tan inocente, no queremos obedecer a nuestros padres, o no queremos esta cosa y aquella. Yo sé que hay un proceso también donde el niño tiene que afirmar su voluntad, su personalidad. Lo entiendo también eso. Pero digo, nosotros siempre estamos prestos y saltamos enseguida, o adentro algo tenemos que queremos hacer nuestra voluntad. Y no es así, porque ese es el problema. Por ejemplo, cuando hoy los políticos, siempre ha sido así, pero no quiero hablar mal de los políticos, porque yo creo que hay buenos políticos, por supuesto que los hay también, pero por lo general cuando te dicen vamos a dialogar, ¿sabes qué significa esto? No puedo explicar todo, pero diálogo significa ir a un lugar a debatir ideas, con la mente también dispuesta a cambiar. O sea, si yo voy y presento mi idea, que es lo que yo quiero defender o expresar, y eso está muy bien, pero hay una idea mejor, obviamente, y está en el tapete y queda a la luz, obviamente, si es mejor y dame más luz y mayor resultado, entonces yo debo menguar mi idea y captar que esta es mejor y tomarla. Eso es dialogar. Pero el diálogo de hoy es, vamos a dialogar, pero vengan, acérquense y ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Y eso es en general, por eso nunca se ponen de acuerdo, porque nadie se baja del caballo. Ahora sí entiendo que hay que luchar por convicciones, por supuesto que sí, porque nadie puede abandonar sus valores y sus convicciones, pero hay muchos intereses que no tienen nada que ver con los valores o con las convicciones. Esos intereses son los que gobiernan, que hacen
de todo este globo terráqueo hoy en día, incluso hasta algunas agendas que se tienen para todo el mundo. Es increíble. La única agenda que reconozco como poderosa y maravillosa es la agenda que Dios tiene para nosotros, está en este libro. Y bueno, y si hay algunas acá en esta tierra, está bien si no son contrarias a lo que yo creo, y si no afectan la vida, si no afectan lo lógico que sabemos que hay que cuidar. Pero mi voluntad es el problema, porque siempre quiero hacer mi voluntad y no todo lo que yo quiero es lo correcto. Por eso peleamos contra dictaduras y con gente que quiere dominar al hombre. Y esto pasó toda la vida, no es ahora. Ahora entendamos un poco que a veces es curioso. No queremos hacer la voluntad de Dios, pero hacemos la voluntad del hombre. Hay gente que a veces está haciendo la voluntad del hombre, que le exige, que le presiona, que no sé, y no pueden hacer nada, porque hay un hombre o una mujer, obviamente, tratando de ahí afectar nuestras propias voluntades, y algunos no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Este es tiempo de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Eso dice la Escritura. Tú eres mi Dios. Es muy interesante que esto nos diga de esta forma, porque este salmo nos enseña eso, que Dios es nuestro Dios. Porque tú eres mi Dios, ¿ves? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y si Él es Dios, es mi Dios, entonces deberíamos estar allí firmes, buscando esa voluntad, entendiendo que nos conviene porque Él es Dios. Y si es Dios, entonces yo le creo a Él, Él es sabio, Él lo conoce todo, Él me formó en el vientre de mi madre, Él tiene el mejor consejo para mí, Él sabe el final de la película, de mi historia y la historia humana, Él conoce todo. ¿Cómo no voy a hacer su voluntad? Tú eres mi Dios. Como Dios llama a su pueblo mi pueblo, y si somos pueblo de Él, ovejas de su redil, hagamos la voluntad de Dios, del buen pastor que nos lleva a pastos verdes, a lugares donde hay agua pura, diáfana, donde nos da lo mejor y nos apacienta con amor. Ese es el Dios que nos cuida, que nos guarda y que nos guarda del mal y de todo lo que puede afectar nuestras vidas. Ese tú eres mi Dios, es el Dios que está instruyendo nuestra vida y que se preocupa de nosotros. Por eso busquemos al Señor, porque Él incluso dice, pidan que yo os daré, que yo se los voy a dar. Y háganlo todo, pidan lo que quieran en el nombre de mi Hijo, de Jesús, y los daré abundancia. Esto es maravilloso. Tenemos que clamar por la voluntad de Dios. Y dice, por ejemplo, tu buen espíritu me guíe. ¿Y por qué el Espíritu? Porque necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En este tiempo más que nunca necesitamos que la unción del Espíritu. Hay gente que nos ha visitado en nuestras reuniones y les animamos. Hay una linda unción maravillosa, un lindo tiempo, linda adoración, lindo, glorioso. Lo hacemos con las normas sanitarias y todo como tenemos que hacer. Pero la unción está sobre nosotros. Y hay gente que dice, vine acá y me puse a llorar. ¿Y por qué se pone a llorar si no ponemos telenovelas o a contar historias tristes? Todo lo contrario, nosotros contamos historias de victoria, de unción, de gracia. Sin embargo, la unción del Espíritu Santo habla a nuestras vidas, habla al pecador, habla a aquel que está allí con algún problema en su corazón. En este fin de semana alguien me decía, de lo que habló usted, pastor, viene para mí, sentía que me hablaba a mí. Es que eso es lo que sucede y así dice la Biblia, que su palabra llega a nuestro corazón, es para nosotros. Y esa persona no me conoce a mí, ni yo le conozco a esa persona. Por lo menos en este tiempo seguramente le podré conocer y me podrá conocer. Pero digo, lo más importante es que conocemos a Dios. Tu buen espíritu me guíe, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas personas toman decisiones
cristianos tan poderosos y hablan y toman decisiones sin consultar a Dios y sin ser guiados por el Espíritu Santo. Sabe que cuando uno es guiado por Dios, no puede ser guiado por temor. Ay, yo hago esto porque me da miedo, porque me va a castigar, porque por aquello, o ni siquiera por algún estímulo o algo, porque muchas cosas nos estimulan. Y de hecho hay cosas que son bastante malas, como la droga y una cantidad de cosas que sabemos que mata y afecta vidas y afecta familias, y es el gran negocio hoy. Pero entienda esto, puede algo ser, por eso son estimulantes, algunas se llaman estimulantes también. ¿Y sabe por qué? Porque te estimula, pero no necesariamente es lo bueno. El Espíritu Santo es distinto. Y cuando te hablo del Espíritu Santo, y ya tengo que terminar, es que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, o sea que es santo. Si es santo no es malo. Espíritu de verdad, quiere decir que nunca va a aconsejar mentira. El Espíritu que es Dios mismo, es el Espíritu que nos va a ayudar. Nadie puede pedir al Espíritu Santo que te dé algo malo, jamás. Si vos le pedís el Espíritu Santo a Dios, no te va a dar una serpiente, ni algo que te va a afectar sobre tu vida. Entienda, es muy maravilloso lo que enseña la palabra de Dios, pero hablo del Espíritu. Así que cuando uno es aconsejado por el Espíritu y guiado por Dios, es algo bueno, te va a hacer sentir bien. Y no solo cuando te sientas protegido y bendecido y confirmado lo que Él quiere por la voluntad de Dios, sino te va a ir muy bien. Y el resultado de esa etapa o de ese problema o de esa situación, ¿sabe qué va a hacer? Un balance a favor. ¿De quién? De Dios, pero también de tu vida, porque obedeciste al Señor, abriste tu oído espiritual, tu corazón. Hemos abierto para cuando Dios nos guía y nos va bien. Por eso los que me escuchan y que tal vez son cristianos, creen pero no practican, y a veces dicen yo creo pero no escucho tanto, no entiendo tanto. Bueno, si usted está en esa posición, cuando algunos dicen ¿qué le pasa que a esta gente le va bien? No sé si nos va bien como según ellos creen, pero por supuesto que nos va a ir bien, porque somos guiados por el Espíritu Santo, y cuando Dios te dice algo es algo bueno. Como dice su palabra, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y ese es el Espíritu de Dios. Bien, estamos al final. Tu buen Espíritu me guíe a tierras de rectitud, a tierra de rectitud, a sendas gloriosas, sendas de rectitud. Eso es. Tu caminar y tu testimonio debe ser rectitud. Tu vida debe ser maravillosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ha guiado. Y esto significa vivir plenamente y vivir con plenitud. Por eso, al dormir, descansamos. No estamos atormentados, ni nuestra conciencia nos afecta. Vivimos tranquilos. Incluso llegamos a decir, Dios, aún así, si tuviéramos que partir, bueno, será la muerte de los justos, de los santos, la muerte de los santos. Te vas ahí porque dejas esa noche en oración, el día esperando despertar mañana. Dios es bueno con nosotros. Sendas de rectitud, tierra de rectitud, de plenitud, de bendición, de gloria. Así que te acompaño en esta oración, acompáñame en esta oración. Bendice mi vida, bendice tu vida, yo te bendigo, bendice a los que están a tu lado si hay alguien, y que la gloria de Dios nos acompañe. Ahora los bendigo y nos vemos el fin de semana o en algún momento y en estos programas que hacemos siempre. Oramos. Padre, gracias porque hacer tu voluntad es una bendición para nosotros. Quiero, Padre, bendecir a todos aquellos que hoy están mirando y que están pidiendo por algo, que sea tu voluntad y que les hables con toda claridad en su corazón, en su mente, y que tengan paz, porque cuando es tu voluntad y es tu deseo hay paz. Aun cuando tengamos luchas en alguna cosa en nuestra cabeza porque teníamos pensado hacer esto o aquello, o porque todavía no entendemos totalmente el plan. Pero pido que tu voluntad sea hecha en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendigo las vidas de mis hermanos, de todos los que escuchan, y que traiga sanidad, bendición, y que te glorifiques esta noche. Gracias por este tiempo y acompáñanos y danos un buen descanso y un buen despertar. Te pido en el nombre de Jesús y te damos gracias.
Amén y amén. Que así sea, Dios los bendiga. Vamos adelante. Bendiciones, ¿eh?